Para el día de hoy. ¿Se encuentra lista? Hola. Una de ustedes tenía que preparar una presentación para el día de hoy. ¿Está presente o no ha preparado? Bien, asumo que no ha preparado. Yo voy a presentar entonces la pantalla y me van a indicar si ven, por favor. Hola, ¿están viendo la presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos a ver un poquito lo que era y recordar lo que era lo que ustedes han realizado, que es el sistema de complemento de hecho, ¿verdad? Entonces, recordar que el sistema de complemento, habíamos dicho que está formado por una serie de proteínas, ustedes ya conocen. Obviamente que ha habido una persona, Jules Bordet, un científico que ha descubierto, también ya lo habíamos visto, que está compuesto por una serie de proteínas altamente, organizadas, que ha estado inalterada durante mucho tiempo y hasta el día de hoy no ha habido alteración alguna, que se mantiene constante, que es parte, obviamente, de la inmunidad innata, aunque hay una vía que pertenece a la inmunidad adaptativa. Ustedes han visto todo aquello, ¿verdad? Perdón, estoy pasando sin querer. Que también complementa la adaptativa y que obviamente vincula ambos tipos de inmunidad. Se activa cuando hay algún tipo de señal de peligro y también hemos visto que su activación es rápida y puede durar de minutos a segundos. Es importante recordar que el complemento, habíamos dicho que utiliza y participa en una serie de defensas muy importantes, entre ellas que participa en procesos de opsonización. Habían visto ustedes también cuando han presentado el complemento, también han indicado que también participa en procesos inflamatorios, ¿sí? En la lisis de las células, y algo importante que también es que participa en la eliminación, de hecho, de complejos inmunes, ¿verdad? De hecho, esos son los mecanismos efectores que tienen, y también se activa o activa anticuerpos, eso también han visto ustedes, ¿verdad? La activación han indicado también que ocurre mediante una serie de reacciones proteolíticas que obviamente son irreversibles, pero así como son irreversibles, también existen algunos mecanismos que evitan su activación constante, para que de hecho, para evitar que afecten y ataquen a nuestras células. Eso también han indicado ustedes, ¿verdad? Y bueno, que son sintetizadas mayormente en los hepatocitos, ¿sí? Y aunque también existen síntesis extrahepática, ya que se ve en macrófagos, en fibroblastos, en algunas células, en el endotelio, etcétera. ¿Sí? Han visto ustedes y han señalado en la clase, han actuado y han indicado que existen 3 vías muy importantes, que son la vía clásica, la vía de las lectinas, obviamente, y la vía alterna, ¿verdad? Una característica importante es que la vía clásica se activa mediante la unión antígeno-anticuerpo, que lo han visto,
¿verdad? En la vía de las lectinas, obviamente son por ciertos componentes que tienen los microorganismos que se activan por esa vía. Y en la vía alterna también han visto ustedes que es o superficie microbiana o también es activación espontánea de C3. Lo han indicado. De todos modos, todos llegan a ciertos componentes muy importantes como son el de la convertasa, por ejemplo, de la vía clásica, ¿verdad? Que estaba formada inicialmente por el C4B2A, que han indicado ustedes, que aparte genera durante el proceso de activación de estas proteínas se generan dos partes o moléculas muy importantes, una de mayor tamaño y una de menor tamaño, y algunas de ellas, o sea, tienen algunos componentes o tienen actividades muy importantes que ya hemos visto, como ser el de la inflamación, opsonización, fagocitosis, ¿sí? Y bueno, y todas tienden o todas llegan a formar el complejo de ataque membrana, que es también una característica muy importante del complemento. Y acá tenemos eso, lo que habíamos indicado, vía clásica, vía de las lectinas, y la vía alterna se va a activar el complemento con la finalidad de generar a la final el ataque de membrana y por lo tanto el poro de membrana, ¿sí? Eso es lo que habíamos indicado. ¿Qué actividad más importante o característica importante hasta aquí? ¿Está todo entendido? Díganme para recapitular o no recapitular a profundidad. Claro, pues ya lo han realizado y me parece muy bien. También habíamos visto que en la estructura del complejo 1, ¿verdad? Habíamos visto que si bien el C1 se divide en tres porciones, de hecho, muy importantes, C1Q, C1R y C1S, etcétera, etcétera. Si es a través de la inmunoglobulina G, se va a activar, obviamente requiere de 2 inmunoglobulinas G para que se active en el complemento. ¿Qué indica aquello? Que no solamente es suficiente una. Si solo una de la inmunoglobulina G se va a unir a C1, entonces no se va a activar el complemento. De hecho, requiere de 2 inmunoglobulinas G para poder activar el complemento. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la inmunoglobulina M, sino se requiere una sola inmunoglobulina M para poder activar el complemento. Y ustedes, como saben, la inmunoglobulina M, hemos repetido varias veces, habíamos indicado que es pentamérica, circula de esa manera. Sin embargo, tiene las partes importantes que son la parte FC, que es la que la tiene oculta, circula de esa manera. De modo que para poder unirse a C1, tiene que levantar esta parte interna hacia arriba, así como un corchete, como un gancho, tiene que levantar hacia arriba y es cuando recién puede unirse el C1 para que se active la vía del complemento a través del complejo antígeno-anticuerpo que se tiene, ¿verdad? Y bueno, ya habían indicado todos aquellos procesos para llegar obviamente al complejo de ataque de membrana y producir la citólisis del microorganismo. Pero para formar el poro de membrana se requieren varios C9, no solamente uno. Vuelvo a recapitular aquello, se requiere de varios C9 para que puedan introducirse dentro de la membrana del microorganismo y así poder eliminar al microorganismo. Se requieren entonces varias subunidades de C9 para formar el poro de membrana, ¿verdad? Y también ustedes han indicado que dentro de las inmunoglobulinas muy importantes que activan el complemento, obviamente está la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, ¿verdad? Dentro de los componentes que se van formando, obviamente tenemos, por ejemplo, el C3A, C5A, que son péptidos mediadores de inflamación, ¿sí?
Eso lo habíamos visto. Una característica muy importante, tenemos el C3b también, que favorece el proceso de opsonización, ¿verdad? Y también de inflamación, ¿verdad? Y bueno, que serían los más importantes, que es lo que habíamos visto o ustedes han expuesto en las clases que hemos tenido. Nuevamente volvemos a ver las funciones del complemento, incrementando un poco más, que activan mecanismos microbicidas localmente, liberan sustancias vasoactivas gracias al proceso cuando se produce, de hecho, un proceso inflamatorio, ¿no? Local, gracias al C5A, C3A, se liberan sustancias vasoactivas, ¿sí? Tienden a producir una contracción en el músculo liso, aumento de permeabilidad en las células endoteliales y obviamente se produce una liberación de mediadores vasoactivos por los monocitos, plaquetas y los eosinófilos. ¿Sí? Entre las funciones, volvemos a repetir, citólisis, o sea, activan procesos inflamatorios, producen una depuración de inmunocomplejos. ¿Qué son los inmunocomplejos? Lo que habíamos hablado, que cuando se activa el sistema inmune, a través del complejo antígeno-anticuerpo, obviamente forman estos inmunocomplejos, y gracias, ¿cómo es que producen esa depuración de inmunocomplejos? ¿Verdad? Es porque cuando se activa, digamos, cuando se activa el complemento, lo que hace es, se genera lo que habíamos indicado, el C3b, ¿verdad? Y este C3 se va a unir, obviamente, al complejo antígeno-anticuerpo que se ha formado. Y gracias a ciertos componentes que vamos a ver posteriormente, como el CD35, que tienen los glóbulos rojos, se unen a los glóbulos rojos, o sea, los glóbulos rojos se unen a este complejo y los llevan hacia el hígado y hacia el vaso. No nos olvidemos que en todos estos lugares de nuestro cuerpo tenemos macrófagos, ¿verdad? Y lo que hacen entonces es activar a los macrófagos, y estos macrófagos son los que van a favorecer, perdón un momentito, perdón chicos, mis perritos acaban de entrar y los tuve que sacar. Bueno, estaba hablando de que se formaban esos inmunocomplejos, y que esos inmunocomplejos, o que cuando eran llevados hacia el hígado y el vaso, a través de mediante los glóbulos rojos, lo que hacen es activar a los macrófagos. Ustedes saben qué hacen los macrófagos, proceso de fagocitosis, ¿verdad? Y al fagocitar, ya saben qué mecanismos se activan, fagolisosoma, etcétera, para eliminar a estos inmunocomplejos. Dentro de los mecanismos también, para que no exista una actividad continua y extrema del sistema de complemento, y de hecho pueda dañar a nuestras propias células, existen ciertos mecanismos regulatorios de estos inmunocomplejos que son muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede estar activado completamente el sistema de complemento todo el tiempo. Entonces existen durante todo el proceso y trayecto de la activación de las vías del complemento, existen estos mecanismos regulatorios. Por ejemplo, tenemos este C1 inhibidor, que de hecho es un inhibidor de C1, es una esterasa, digamos, que obviamente va a llegar a inhibir al C1RS, al C1R, ¿verdad? Y lo que hace es inhibir el primer paso que se da para la activación del complemento. También tenemos otros componentes, como por ejemplo este factor H, que es también muy importante porque es de hecho una serina
proteasa, ¿verdad?, que degrada al C3b. Entonces, lo que hace es degradar al C3b, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este otro componente que es, acá no lo tenemos, no lo estoy viendo. Bueno, tenemos este CD59, pero es al final, que evita la formación, obviamente, del poro de membrana, pero sin embargo existe otro componente DAF, acá está, este componente DAF, que es muy importante, que es un factor acelerador, ¿no?, de decaimiento. De hecho, ¿qué es lo que hace? Es separar a la convertasa C3 y C5. Entonces no se forma la convertasa ni de C3 ni de C5. Entonces, por lo tanto, se detiene la cascada del complemento. También tenemos esta proteína S, que afecta a la vía durante el proceso de activación del complejo de ataque a la membrana, por lo tanto no se forma aquello, e inhibe de hecho la formación también del poro de membrana. Entonces existen durante toda la vía existen estos mecanismos que van a regular, o estos componentes que son ciertamente proteicos, que van a ir regulando, enzimas que van a ir regulando los procesos de activación del complemento. Y de hecho también cuando existe alguna deficiencia de uno de estos compuestos, obviamente afecta, ¿no?, al sistema de complemento, y afecta de hecho a la que vamos a ver posteriormente en otra diapositiva, afecta de hecho y produce ciertas patologías, obviamente, y de hecho también ataque de muchos microorganismos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hecho de la regulación? Evitar obviamente la activación espontánea excesiva, es lo que habíamos indicado, proteger a las células del huésped, limitar la inflamación, impedir la formación del complejo de ataque de membrana sobre nuestras propias células y favorecer la eliminación controlada, que es lo que habíamos hablado hace un momento, de complejos inmunes. Por ejemplo, acá habíamos hablado cómo actúa el inhibidor de C1, que es lo que les habían indicado. Entonces, activa directamente, evita que se unan, digamos, que actúe la convertasa 1, de hecho, y se active toda la vía del complemento. Lo mismo hemos hablado del factor 1, por ejemplo, que también activa y evita que la formación de la C4b y BP, por ejemplo, en este caso, inhibe la unión de C2 y C4, y lo que hace es que este también actúa a nivel de qué vía, ¿me podrían indicar, chicos? Hola. Ya. Entonces, ¿ves? Eso evita que. Después tenemos la inhibición del factor de B a C3b por el factor H, que es el que habíamos indicado, ¿verdad?, hace un momento. Entonces, evita la formación de la convertasa. Tenemos la acción de la DAF, que es este factor de decaimiento que les había indicado, que disocia de hecho la convertasa C3 y también la convertasa C5. Evita que se active, que siga activada esa vía hasta la formación del complejo de ataque de membrana, ¿verdad? Y entonces también tenemos esta proteína S, que esta proteína S también es muy importante porque va a evitar la formación de hecho del poro de membrana, a lo mismo que este factor que es el CD59. ¿Verdad? Entonces tenemos todos estos elementos que van a regular que se activen de hecho la vía del complemento. Sin embargo, hay ciertas patologías que van a producirse cuando existe una déficit o alteración en el sistema del complemento. Por ejemplo, tenemos en el caso, si ustedes se fijan aquí, cuando hay una deficiencia o una alteración de la proteína C1, C2, la C4 también que no se encuentra aquí, que activa y puede producir una patología, está asociada directamente al lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y se produce, no nos olvidemos que se produce en un proceso de autoinmune
que alguien, ¿se acuerdan que me preguntaron cómo era que afectaba el complemento, cómo se activaba el complemento? Obviamente cuando en un proceso autoinmune, cuando los linfocitos, o sea, van a reconocer a alguien, a un componente propio del organismo como algo extraño, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Formar anticuerpos. Estos anticuerpos se van a activar contra nuestras propias células y se produce lo que habíamos indicado, un proceso autoinmune, ¿verdad? En el complemento 1 habíamos hablado del lupus eritematoso sistémico, un proceso de glomerulonefritis. En el C2 tenemos también vasculitis, que es otro proceso autoinmune, que es una inflamación a nivel de los vasos sanguíneos. Ese proceso inflamatorio de vasos sanguíneos, dependiendo de la intensidad, obviamente puede darse a nivel de vasos mayores o vasos menores, glomerulonefritis, y obviamente infecciones piógenas, chicos. Esto sí afecta cuando hay alteración, sobre todo en la vía del complemento, ¿verdad? Y en el caso de C3 también tenemos glomerulonefritis, infecciones piógenas y enfermedades por inmunocomplejo. De hecho, en el C3, cuando hay una deficiencia, una alteración a nivel del complemento 3, ocurre que se produzca unas infecciones recurrentes con frecuencia, se van produciendo infecciones, ¿verdad? Y porque tampoco no hay una buena opsonización. Entonces, tiende también a afectar aquello. Y si hablamos de la alteración que se produce desde C5 a C9, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando que se produce defecto a nivel del complejo de ataque de membrana, no la formación del complejo de ataque de membrana. Si no hay si no hay una formación adecuada de un complejo de ataque de membrana, puede haber infecciones recurrentes y sobre todo se da por Neisseria, ¿no? Entonces, cuando hay alteración de properdina, factor D, también afecta la vía alterna y hay, de hecho, también infecciones por Neisseria, ¿no? Y otras infecciones piógenas. Y como pueden ver, entonces, cualquier tipo de alteración a nivel del complejo de ataque de membrana, a nivel de la vía de activación del complemento, afectan, no nos olvidemos, ¿qué funciones? Funciones de opsonización, ¿verdad? La quimiotaxis, por ejemplo, la lisis de las células. Entonces, todo eso afecta, y entre las patologías que ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, tenemos el lupus sobre todo, que da, ¿no? Miren ustedes, glomerulonefritis. También hay otra patología que son angioedemas hereditarios, y todos esos son generalmente procesos o problemas autoinmunes. Y sobre todo también infecciones recurrentes, ¿eh? Eso, lamentablemente la persona que tenía que darnos y tenía que preparar, porque me pidió que iba a preparar las diapositivas, pues no lo hizo. Yo preparé algo complementario para recordar, porque no habíamos terminado de ver lo que era el sistema del complemento, la regulación del mismo, ni también patologías asociadas. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctora. Bueno, si no tienen preguntas, entonces, bueno, habíamos visto aquello, nos veríamos la siguiente clase. Yo voy a subir, ahora sí voy a subir esta diapositiva para que tengan ya algo más completo, y si quieren ahondar en algo, pues me van avisando para que podamos ampliar algo más. Si no, nos veríamos la siguiente clase. Por favor, los que van a asistir el día lunes a la clase práctica, que vengan todos con su equipo de protección personal. Les pido aquello porque si les falta algún componente, va a afectar en realidad a todo el equipo, ¿no? Entonces estoy tomando muy en cuenta aquello porque les estoy recomendando con anterioridad que vengan con todo el equipo de protección
personal y de hecho también su hipoclorito de sodio, el papel absorbente y tengan todo el material para trabajar en el laboratorio. Si no tienen más preguntas, bueno, pues habríamos terminado la clase el día de hoy, un poco corto. Dime, Natalia. El fundamento de las pruebas. De inmunocomplejos, de la práctica. Técnicas inmunológicas. Eso, las técnicas que se utilizan en el laboratorio. Voy a subir, sí, voy a subir claro, es que hoy día termino recién con los chicos. Voy a subir hoy a la clase y también este tema vamos a subir a la plataforma. Por otro lado, quería preguntarles, la vez que yo subí, a ver, a veces me gusta preparar para que ustedes vayan viendo durante todo el desarrollo de sus estudios, para ver si van entendiendo la clase y bueno, viendo algunos temas. Les he preparado, a veces les he subido, por ejemplo, eso de un jueguito de la bombita y algo más. Creo que la mayoría de ustedes no ha ingresado. Si bien les había dicho que no era no era por puntaje, sino prácticamente es para que ustedes se autoevalúen de cómo van avanzando, pues yo les iba preparando algunos juegos. Sin embargo, al ver tan poca receptividad, digamos así, por parte de ustedes, no he, ¿qué se llama? No he vuelto a subir a la plataforma nada. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va a ser? ¿Van a trabajar? ¿No van a trabajar? Porque los que han ingresado son muy pocos. Doctora, buenas noches. De ese juego que hice de la bombita, yo intenté ingresar, pero me salía error al cargar la página. Lo intenté varias veces y igual me salía como si estuviera, como si no me permitiera ingresar. Me decía error. Porque los que han Vuelva a ingresado, cargarme. porque yo me fijo, ¿no? Me fijo quiénes ingresan, reviso algunas cosas, pero los que han ingresado son muy pocos. Entonces, yo creo que si han ingresado, es que se puede ingresar. No creo que no haya permitido a todos. Porque es un juego abierto. Ahora, yo estaba preparando otro juego, así como se hace juegos de mesa, así, ese tipo de juegos de mesa para poder subir. Pero la verdad, como les digo, yo veo la actividad que realizan ustedes y al ver que no es muy, que no toman mucha atención al respecto, digamos, ya no subo. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. De hecho, obviamente yo me fijo quiénes entran y de hecho no será pues por nota, pero sí tomo en cuenta, digamos, quiénes entran y quiénes no, por si acaso aviso. No o sea, no les pondré un puntaje de, digamos, su entrada va a valer 5 puntos, 10 puntos, no les diré eso, pero sí me voy fijando y tomando nota quiénes veo quién tiene interés y quién no, digamos. O sea, sí me fijo. Bueno, de todos modos voy a ir subiendo para que vayan practicando y bueno, los que tienen interés asumo que ingresarán y obviamente también tienen siempre tienen un punto adicional, ¿no? O sea, saben que si les falta algún puntito, se ve el interés de las personas, entonces todo aquello. Obviamente el trabajo que se les ha dado en clase y ustedes han desarrollado, eso sí va a haber con puntaje porque se va a poner un puntaje extra adicional de las personas que han participado y han hecho. Y obviamente se va considerando, como les digo, cuando uno va tomando y viendo la nota de los estudiantes, si faltan algunos puntitos, etcétera, siempre un docente ve el interés del estudiante, ¿verdad? Y si considera que
el estudiante ha tenido interés, etcétera, entonces siempre considera aquello. Eso siempre valga la redundancia. Voy a subir de todos modos y bueno, los que quieren ingresar y participar, porque les va a servir a ustedes a modo de juego, porque es a modo de juego lo que les hago, entonces voy a subir. Bien, chicos, agradezco entonces su participación. Nos veríamos la siguiente clase. Y bueno, la persona que tenía que exponer también la tengo anotada, obviamente, está anotada y lamentablemente como no ha respondido, pero pues de modo porque se comprometió a realizar aquello. Gracias por su participación y nos veríamos la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Natalia, di. Sobre enfermedades, patologías. Tenía que haber realizado sobre las patologías del sistema, de alteraciones del sistema del complemento. Claro, y hacer un poco, digamos, un poco más profundo de lo que yo he dado, por eso yo he preparado algo muy simple para nominarlo, pero ella tenía que haberles dado algo un poco más profundo. Por eso, bueno. Gracias, chicos. Nos veríamos en la siguiente clase. Hasta luego, doctora.